Pero quisiera inmediatamente pasar al tema de provisionales, que en Bogotá los compañeros de la ADE han logrado hacer algunos avances, pero contarles lo que hemos hecho en los últimos días. No sé si hay... Pues la planta de personal es un tema muy amplio, Miguel, que de todas formas nos preocupa cuando esta administración hace esa verificación, ¿no? Que la está haciendo en los colegios y que se está encontrando que de pronto hay maestros que tengan que salir. ¿No? Por ahí está rodando una circular, la 1008, si no estoy mal, y que está generando cierto temor. Pero es un tema, como te digo, bastante amplio, bastante complicado también, y un tema muy importante que nos interesa es lo de los provisionales que tú acabas de nombrar. Bueno, entonces hagamos una... Importante. Sobre el tema de la planta y la resolución que tú has planteado, me parece muy importante el comentario de Andrés sobre todo este tema de la autoridad. Y entonces yo cuento la propuesta que hemos insistido nosotros en plantas y adicionalmente el tema de los provisionales y cerramos y el tiempo no nos da para más. Entonces, no sé, Andrés, sobre el particular. Porque Miguel, ya lo has mencionado ahorita, pero que lo vuelvas sí, a pues resaltar. es que está o sea, lo de austeridad es una cosa realmente abominable, Esa es la es, palabra. es desafortunadísimo, es perverso. Aquí se necesita gente, se necesitan maestros y maestras para seguir atendiendo esa gran necesidad de materializar que la escuela sea un territorio de paz. La violencia está desbordada, las agresiones, eh, hay el deterioro de los ambientes escolares que tanto también a la que hemos hecho alusión. No está fácil, Sucede no está que fácil. el tal decreto de austeridad dice que no se pueden ampliar las plantas de personal. Cuando tenemos no solamente la necesidad en los colegios y las comunidades educativas, sino cuando tenemos también más de 3.000 personas todavía sin ubicar. En la última reunión, y lo comentaba la semana anterior en el informe, en la última reunión con la Secretaría de Educación, ellos dicen, hemos ubicado a más de 2.000 provisionales, que tampoco es que sean ellos pues por iniciativa, sino que ha sido por la presión permanente de la organización sindical. Se han ubicado a más de 2.000 provisionales en vacantes definitivas y temporales, pues. Y entonces, ¿por qué estamos peleando o por qué continuamos, más bien, qué es lo que continuamos exigiendo? Uno, que se le dé desarrollo al plan de contingencia presentado por la ADE durante 2023. Ese plan de contingencia no ha tenido el desarrollo suficiente, no hubo la voluntad política para darle salida a eso en la administración distrital y en esta, pues menos. No, se los hemos mencionado y dicen, no, es que no hay con qué, no hay recursos, no podemos ampliar la planta de personal. No, sí hay recursos. Yo el sábado pasado estaba mencionando que aquí por vía de los recursos de los fondos de servicios educativos, las transferencias del gobierno, el presupuesto que llegó a Bogotá, y lo dicho por la misma administración, fue mayor al que estaban esperando. Entonces, decimos, denle salida al plan de contingencia presentado por la ADE. Dos, garantícenle el derecho a las personas que están aún pendientes de reubicar y que son de retén social, de alrededor de casi 700 personas a quienes finalmente se les validó su condición de retén social o de estabilidad laboral reforzada, se han ubicado alrededor de casi 600. Entonces tenemos unas 100 personas en un limbo porque la Secretaría de Educación dice, es que ya no los podemos reubicar por retén social, ahora deben aplicar, como ya se abrió sistema maestro, deben aplicar por sistema maestro. Resulta que la estabilidad laboral reforzada como derecho, como en los casos de prepensión, de madre, padre, cabeza de familia, enfermedades catastróficas, entre otras, tienen que ver, son derechos. Entonces no prescriben, no les pueden decir, es que ustedes ya no tienen el derecho, ahora vaya, preséntese por la vía de la aplicación. Entonces estamos explorando los caminos jurídicos para que esas personas puedan hacer valer su derecho. Y seguimos exigiendo, pues, hombre, no sean tacaños, no sean miserables con el manejo de los recursos, en una ciudad que no carece de recursos, no solamente no carece de recursos, sino que además por la vía de las transferencias del gobierno recibe más de lo que estaba esperando. Entonces, hay cómo. Lo que falta es voluntad política. Y en esto
los compañeros y compañeras provisionales deben tener absolutamente la certeza de que la ADE sigue trabajando por ellos y por su vinculación y por oportunidades, porque la necesidad está y la gente la ve. Bueno, entonces, ahí, miren ustedes, Andrés y Paula. Hola, Paula, buenos días. Y, perdón. Miren ustedes cómo es la situación. Cada 2 años hay un encuentro que se llama los empresarios hacen una sobre cómo va la educación y todo eso. Entonces, en uno de los que yo estuve, que fue invitado y estaba pues aquí pues Cecilia María Vélez, todos estos, digamos, el sector pues del empresariado, etcétera. Bueno, recibiendo el informe del Banco Mundial y de UNESCO diciendo que nos rezagamos 1 año y medio en aprendizajes por el confinamiento, y había que iniciar ese proceso de volver a ponernos al día en eso. Y entonces uno pregunta, y entramos a la escuela, y en cambio de garantizar los maestros que están, y más maestros, y más orientadores escolares, para asumir y poder reversar todos los efectos y estragos que tuvo el confinamiento en salud mental y en tema de aprendizajes, entonces aplicamos un plan de austeridad, que es quitarle recursos que ya habíamos conquistado, que los recursos propios vayan a educación. Entonces, hablan de calidad, hablan de, ahí sí no le hacen caso a la UNESCO, que dice que hay que tomar medidas para reversar esos estragos, y proceden como ya ha anunciado aquí Andrés. Entonces, nosotros decimos por esa razón, es que se requieren los maestros que hay. No es un problema solamente de solidaridad, es que se requieren. Y aquí Irma lo dice con claridad, los ambientes escolares están muy deteriorados, y entonces nosotros necesitamos, en cambio de a rajatabla aplicar parámetros, cómo hacer para cambiar y organizar la escuela de manera diferente, poder atender a los chicos que por efectos de muchas cosas tienen unas acciones, o la presión del microtráfico, es decir, nos están alrededor de las escuelas, etcétera, nos están dejando recortando más y más y más, ¿no? Es decir, hacer más con menos. Ahora están con el hacer más con menos, ¿no? Así, cuadrar cuadrar caja a costa de deteriorar los ambientes escolares y de sustraerle recursos humanos profesionales, licenciados, doctores, magíster, ¿sí? Y reemplazarlos por otras formulaciones que no corresponden. En el tema de provisionales, miren ustedes, hicimos una reunión el jueves, entonces nosotros decimos, necesitamos más maestros, y el gobierno nacional entonces sí procede y aumenta 10.709 maestros, y aumenta los recursos, y aumentó recursos por escuela, ¿no? Porque habían recortado hasta el 30%, acaban de aumentar los giros. Y el ejemplo del gobierno es que crea 10.709 maestros, aumenta la planta en orientación escolar 1.060, en preescolar, básicamente para las zonas rurales. Y la Secretaría de Educación, que tiene el presupuesto más alto que países centroamericanos, por favor, entonces recorta a costa de desconocer que hay una necesidad urgente y imperiosa de afrontar el tema de los ambientes escolares, de restituir los ambientes escolares, y además en los actos de violencia que ha habido contra la escuela, no solamente contra los maestros, contra la escuela, sacan comunicados como si estuvieran en Marte, es decir, en el colmo, para cubrir su mezquindad de que la plata que era para educación ahora se la quieren dar a los empresarios. En el tema de provisionales, veo a Cristian, muchas gracias por los aportes que nos ha hecho en tema de provisionales. En la reunión del jueves que tuvimos Ministerio, Comité Nacional de Provisionales y FECODE, entonces varios puntos. El primero de ellos, para nosotros clave, es mirar cuánto ha habido de incorporación de maestros provisionales en este proceso. Nos dieron un reporte de más o menos 8.000 maestros, ¿sí? En segundo lugar, nosotros insistimos en un consolidado sobre las listas de elegibles superadas por entidad territorial. En tercer lugar, acordamos acciones, que el ministerio tiene que realizar acciones, porque hay 17 o 19 entidades territoriales certificadas de las 97 que no han querido publicar
la lista de retén social, ¿sí? Esa lista de retén social, mientras no se publique, es carta, es cheque en blanco para que la politiquería entre, es decir, que una persona que no ha estado al servicio del Estado entre a reemplazar a alguien que ha estado 5, 10, 2 años. Y miren, uno lee quiénes son las entidades territoriales. Vea, Antioquia, por ejemplo, no le llama la atención. Es decir, las de la oposición, básicamente, en las cuales quieren pagar a costa de politiquería, desconocer el derecho de los maestros. Y las propuestas de revisión del sistema maestro. Porque el sistema maestro fue modificado en un acuerdo de gobierno para que todo el mundo tenga garantías, el nuevo y el antiguo, ¿sí? Pero que se pueda observar las garantías que deben tener los maestros que han estado al servicio del Estado en el tema a la hora de presentarse y candidatizarse al sistema maestro. Entonces se acordó una revisión sobre el particular. Estos son temas, pronto me queda alguno de ellos en la reunión que pasamos ahorita el jueves pasado sobre el tema de provisionales, entonces que se relaciona con el tema de plantas. Entonces digamos que eso en materia de plantas de jornada única, la tarea que ha hecho la AE ha sido muy importante, fue de las primeras que logró que la administración pasada publicara la lista de retén social, pero esa situación que es de norma, la están desobedeciendo las alcaldías y gobernaciones, especialmente de la oposición en otras partes, lo que muestra su naturaleza. Y aquí, pues la forma es la austeridad, ¿no? A costa de que los niños y niñas y jóvenes no tengan los maestros y maestras que requieren en todas las áreas, niveles y modalidades, especialmente orientación escolar, inclusión y las diferentes áreas de preescolar y educación técnica. Entonces, digamos que hay ahí otro tema. Entonces, saldado. Si ustedes dicen, pasamos a cómo está lo de la ley estatutaria y todos esos asuntos, pero no sé. Digan ustedes qué hay que hacer. Estamos de tiempo apenas, Miguel. Lo dejamos para el próximo. Yo pienso que para otros esos temas son tan amplios y tan interesantes e importantes, yo pienso que quedaría pendiente, no sé si para el otro sábado. Me parecería. Sábado, de una vez, Miguel, vamos a hablar de formación docente, no solamente porque tenemos Comité Distrital de Formación Docente esta semana que entra, sino porque por primera vez desde el 2012 la Administración Distrital canceló una sesión del Comité Académico de Comisiones de Estudio, que porque está en estabilización de planta docente. Es inadmisible, y sobre eso también nos estamos pronunciando. No hay por qué admitir que un derecho ganado como es el derecho a la formación docente sea desmontado por los fines, como dice Miguel, por estar cuadrando caja y por estar recortando posibilidades, en este caso por la vía de las tales validaciones de planta y el ajuste, más bien el desajuste y el desbarajuste que tiene la planta docente de Bogotá, le está costando a la comunidad académica del magisterio privaciones de sus posibilidades de desarrollo académico. Entonces, lo hemos planteado para la siguiente semana, Miguel. Toca empezar a hacer los cruces, porque cuando la señora Claudia empezó a hacer también las austeridades, ¿no? Hicimos el cruce con el aumento de la contratación. Y fue, es decir, la inversión para acá, hasta llegar a 1 billón de pesos, contratación con compensar, por ejemplo, que fue lo que denunciamos, lo que después la prensa denunció a través de Daniel Coronel, lo que a pesar de que Daniel Coronel le dio la oportunidad a Edna Bonilla de explicar, nunca pudo explicar, digo que eran todos legales, la discusión no era legal, si era legal o no, sino por qué recursos de la escuela se lo estaban entregando a las cajas de compensación en el asunto misional, que era la escuela. Entonces habrá que empezar a hacer los cruces, porque cuando dicen que hay que hacer esas austeridades, la plata se va para algún lado. Y entonces uno tiene que ver para dónde es que se va la plata, ¿no? Allí se fueron para como... Y entonces la respuesta, ¿cuál fue? El magisterio de manera digna salió a hacer un paro, primero de 24 horas y luego de 48 horas, defendiendo los recursos de la escuela. Y recuerden cuál fue la respuesta de Claudia López, que hoy dice que va a ser candidata a la presidencia. Fue la de sancionar a los maestros por haber hecho un paro, en la cual se corroboraron las denuncias dónde estaba la plata. Esa es la valentía de esta ADE, y por eso ahora la señora Paloma Valencia y el concejal
Daniel Briceño del Centro Democrático, dicen que hay que acabar con la organización, que la única manera, viene la falacia, que haya colegios nuevos es suprimiendo la asociación sindical. Eso es lo que acaban de hacer el fin de semana en una idea de vender esa idea, ¿no? Y nosotros dijimos, con lo que se gana una senadora y su UTL, pueden nombrar 30 maestros con especialización. Miren que nosotros sí tenemos los datos más precisos que ellos. Tan. Me encantó este conversatorio, sobre todo compartir espacio con ustedes. Maravilloso, muchísimas gracias, Miguel. Andrés, muchas gracias por compartirnos también. Sí. Hoy seguir ampliando, ¿no? Todos estos temas. Bueno, nos quedaron las de las reformas más claves, que son SEP y estatutaria. Bueno, nos veremos ahorita el equipo de dirección de renovación magisterial en nuestra reunión habitual presencial. Nos reunimos todas las semanas de manera virtual, pero la de hoy es presencial. Dirección amplia de renovación magisterial. Sí, nos vemos en un momento. Hay que ir pidiendo. Bueno, ¿qué va a invitar a Andrés ahora, mano? Tenemos sorpresas a los integrantes de la dirección de renovación que lleguen ahí. Bueno, ahí vamos. Nos vemos. Nos vemos en contados minutos. Chao, Carlos. Muchas gracias. Chao, Gracias. Chao, Miguel. Gracias, Andrés. Chao. Bueno.